quién era el corrupto. Me llama la atención que el general dijo que me han dado la baja por faltar a la ética militar. Me gustaría preguntarle al general Ponce que si eso es ética. Muchísimas gracias, compañeros. Escuchamos al capitán Santos Orellana en estos momentos cuando ofrece declaraciones a los medios de comunicación para poder conocer alguna serie de denuncias que está haciendo luego de intimidaciones que ha estado sufriendo en los últimos días. Es una agencia de inteligencia la que manejan. Pregúntese quién maneja las agencias de inteligencia en nuestro país y en qué están coludidos, en el narcotráfico. Entonces no podemos decir nada. Yo le exhorto a las autoridades que investiguen y que digan. Yo le puedo asegurar a los jefes de las Fuerzas Armadas que la droga salía en aeronaves de nuestras Fuerzas Armadas de la Mosquita hacia San Pedro Sula. ¿Y qué puedo decir? No van a decir nada. ¿Qué hacen con eso? Intentarme venir a matar aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguir con la misma persecución de hace 2 años. Increíble. ¿Tiene información de los nombres de quienes podrían conformar esta lista a la que usted se refiere? No, esta lista, pues, esta lista, la información nosotros la compartimos con agentes de la DEA en esa época y ustedes saben que son agentes de interés. Se nombraron muchos nombres en eso. Hay ministros en estos momentos, elementos de seguridad, actuales ministros ahorita que están coludidos al narcotráfico y eso es una lista. Compartimos información. Lastimosamente el general Savillón no se encuentra en este sector, salió del país por las mismas situaciones que por una captura de los valles, también fue cuestionado por el mismo presidente. Entonces situaciones de estas, bueno, yo me quedé en mi tierra porque no tengo para dónde agarrar y yo no ando huyendo, yo soy hondureño y voy a defender mi país donde estoy. Yo no creo que un hondureño que no deba nada no tiene que estar huyendo. Capitán, cuando usted estuvo en Puerto Lempira, ¿conoció al supuesto narcotraficante Marcos Elvir? ¿Tuvo algún vínculo usted con él? No tuve vínculos con ellos, teníamos información, manejábamos información, incluso yo en esa época denuncié a un general que tenía nexos con un montón de grupos, la fiscalía llamó a los testigos, e incluso ahí son cosas sorprendentes lo que pasa. Ha pasado hace 2 años y no, las Fuerzas Armadas, la fiscalía, nadie se da cuenta de lo que sucede. Tiene que ser un país extranjero que venga a descubrir los hechos que hay. Se han interesado por eso, nadie se ha interesado en este país. Entonces yo le pido al presidente que si ya no puede gobernar este país, que no hay instituciones, entonces que renuncie y que ponga a otra persona que sea capaz. Yo creo que los hondureños somos capaces de gobernarnos nosotros. Entonces si ya no es capaz de gobernar este país, que diga que ya no puede y que ponga a alguien que en realidad quiera gobernar Honduras, porque si es necesario. He buscado en todo este día hoy la protección de los derechos humanos. No existe protección de los derechos humanos en Honduras. ¿Por qué? Porque está coludido con el gobierno. Entonces no podemos hacer nada. Lo vinculan a usted en septiembre del 2012 que usted manipuló una banda delictiva de La Ceiba, supuestamente porque le robó unas armas a un hermano suyo. ¿Tenía el conocimiento de las Fuerzas Armadas que usted hacía este operativo o no lo tenía? En ningún momento. Yo de esas acusaciones pues me pongo a la orden de cualquier fiscalía, de cualquier ente que me comprueben. Y a mi hermano también. Lo que ocurrió en esa época es que yo denuncié al general Díaz Zelaya, que hoy es ministro de Defensa de Honduras. Yo lo denuncié en la fiscalía, porque no ha hecho nada la fiscalía. Lo denuncié por abuso de autoridad y por tantas cosas que se daban en la institución. Y pueden preguntar en qué época estaba de jefe de las Fuerzas Armadas y si usaban las aeronaves de las Fuerzas Armadas para acá la droga. ¿Y quién era el jefe del Estado Mayor Conjunto? ¿Sería el capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana? No, era el general Díaz Zelaya. ¿Y quién era el ministro de Defensa? Era el ingeniero Samuel Reyes. ¿Quién era el presidente de la República? Juan Orlando Hernández. Entonces, ¿será el capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana el culpable de todo esto? Esa es la pregunta que yo me hago. O pregúntense ustedes o pregúntenle a la fiscalía. Yo hice una denuncia y fui a dar mi declaración. Escuchen bien, ve. Esto tal vez de repente yo no lo había dado. Yo fui a dar una denuncia a la lucha contra el narcotráfico. Me la tomó la denuncia el subdirector Quintanilla, un agente, Soraya Calix y el actual fiscal general. Al día siguiente, el narcotraficante, y no me da miedo decir el nombre, Winter Blanco, me envió tal y como yo había mandado, como yo había rendido la declaración en la lucha contra el narcotráfico. ¿En qué institución vamos a creer entonces para ir a poner las denuncias? ¿A quién le voy a acudir yo aquí a poner las denuncias? El único ente que yo confié y que ya me ha salvado mi vida se llaman medios de comunicación. Aquí no hay, en Honduras no existe otro. Si alguien tiene un problema en Honduras, entonces abóquese a los medios de comunicación porque no existen leyes en mi país. Capitán, ¿tiene otros datos para revelar a la prensa conforme a la familia Hernández, principalmente en el caso de Hilda Hernández, la muerte de ella? Hay cosas de estas que uno se las mantiene y uno hace sus análisis y mira y dice, y el tiempo nos va a dar la razón. El tiempo es, yo les dije en una última declaraciones que dentro de 2 años esperábamos respuesta de lo que había dicho eso.
Entonces démosle tiempo al tiempo, porque si no tenemos autoridades, no tenemos gobierno, no tenemos instituciones en este país, entonces esperemos que alguien venga y diga que eso era negativo o que era positivo. Entonces yo por eso me siento tranquilo y ando en las calles, doy mi frente en alto. Estoy amenazado a muerte en estos momentos. De repente yo siempre he dicho, y en este momento yo responsabilizo directamente a las Fuerzas Armadas y al presidente de la República si en este momento yo aparezco muerto o le pasa algo a mi familia. Usted trabajaba en inteligencia, capitán, usted trabajaba en inteligencia. ¿El presidente Hernández está involucrado en lo que se le acusa también a Tony Hernández? Óigame, si es el núcleo familiar, la composición de una familia del presidente, los hermanos deben de estar unidos. ¿Cómo no va a saber el presidente si su hermano andaba en narcotráfico? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas no sabía de todo esto? ¿Quién investigaron en el 2016 que el hombre estaba en nexos al narcotráfico? Entonces, esa es la pregunta que yo le hago. Yo sabía, no desde esa época, sabíamos de antes los nexos, pero nosotros como autoridades no podemos venir a reflejar una información de estas. Se dio el momento en el cual me acusaron a mí, me tiraron a la calle para decirme, bueno, que el narcotráfico se encargara de mi vida. Pero yo no le tengo miedo al narcotráfico porque yo nunca le he agarrado un dinero, nada al narcotráfico, entonces yo aquí sigo vivo. Yo no sé quiénes son los que tienen el problema hoy en día. ¿Y en esos 11 años qué investigaciones hizo usted? No, hicimos investigaciones, clasificamos información, y lo cual da lástima cuando escucho a veces secretarios del Congreso Nacional, diputados, hablando de la lucha contra la corrupción, de narcotráfico y todo eso, donde es totalmente negativo, han formado parte de esas estructuras de narcotráfico en el país. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hoy en día? Quedarnos con las balas acusadas. Entonces, yo le invito al pueblo hondureño que nos unamos en realidad, y si queremos salvar Honduras y darle una mejor herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, debemos de unirnos. Todos nosotros somos hondureños, somos capaces, y yo creo que aquí existen hondureños honrados todavía que pueden gobernar este país. ¿Ahora qué va a hacer, capitán, cuando usted y su familia están siendo amenazados? Perfecto, hemos escuchado declaraciones del capitán Santos Orellana, donde él pues ha recomendado al presidente Hernández que deponga o que desista de su cargo ante los señalamientos que se han hecho en contra de su hermano Tony Hernández. Asimismo, pues ha pedido seguridad a los organismos de derechos humanos luego de haber recibido amenazas tras esta serie de denuncias que él ha estado realizando a través de medios de comunicación. Con este informe en cámaras de Javier López retornamos con ustedes a los estudios principales.